Muy buenas mi gente y sean bienvenidos a un video más en el canal. Continuando con los tutoriales de inteligencia artificial, tenemos hoy Rodin Hyperhuman, una inteligencia artificial que nos permite crear modelos 3D a partir de texto o imagen. En el video anterior ya vimos cómo de un texto o prompt pudimos crear un modelo 3D bastante aceptable. Vamos a intentar el mismo prompt en esta inteligencia artificial. La página igual es totalmente gratis, pero tiene algo que no me gusta. Básicamente es un sistema de créditos, así que bueno, cuando se te terminen los créditos con la cuenta, pues tienes que pagar o adquirir una suscripción, y eso es algo que particularmente no me gusta mucho, y es algo que por lo menos la página anterior tiene una ventaja con respecto a esta. Ahora, sin más nada que agregar, vamos a copiar el prompt que utilizamos en Luma y pegarlo acá para ver qué modelos 3D nos genera esta página. Y aquí observamos la primera incoherencia con esta inteligencia artificial, que es que al final del prompt colocamos T-Pose, lo usamos así igual en Luma, y pues generamos el modelo varias veces y no nos lo da en T-Pose. Entonces lo que voy a hacer ahora pues es usar el mismo prompt, borrar el T-Pose del final y colocarlo al frente, al principio del prompt del texto y en mayúscula, pues a ver si nos genera nuestro gato en T-Pose. Y bueno, la verdad que ya después de colocar el prompt y de intentar generar varias veces el modelo, no da con el gato en T-Pose, nos genera un modelo de un gato normal, bien bonito, se ve bonito. Más sin embargo, vamos a generarlo para ver cómo se ve en Blender, cómo se ve la textura. Ya sabemos que, bueno, lamentablemente no nos lo generó en T-Pose. Yo creo que un error básicamente de esta inteligencia artificial que no sabe leer lo que vendría siendo un modelo en T-Pose. Entonces, bueno, vamos a seguir con el tutorial a ver qué tal se ve el modelo. Ya una vez que presionamos generar, nos salta la pantalla en donde está la configuración y no podemos cambiar ciertas configuraciones. De todas maneras, aquí en este tutorial vamos a hacer el tutorial con texto y también con imagen, a ver si con imagen sí podemos hacer el personaje en T-Pose. Pero lo primero que podemos observar es que no podemos cambiar la cantidad mínima de caras o polígonos, como le dice en la página, que tiene el modelo, y eso pues es bastante grave, la verdad, porque en Luma sí podíamos cambiar la cantidad de caras y en esta pues no. Ya después de decir qué configuración vamos a utilizar y lamentablemente no cambiar la cantidad de caras porque tenemos que tener la suscripción, le damos confirmar y ahora tenemos que presionar generar para generar también lo que vendría siendo el texturizado pues del personaje en sí. Una vez que tenemos el modelo con su textura, pues lo podemos descargar, y esta es otra de las desventajas, y vaya que son varias desventajas que tiene esta inteligencia artificial. Y la desventaja es que, mira, no podemos descargar el archivo como .blend, sí lo podemos descargar como .objeto o .fbx, que es el tipo de documento que vamos a descargar, pero la verdad que tiene, si bien hay muchísimas configuraciones a las que puedes acceder pagando la suscripción, que no puedas descargar el archivo .blend para llevarlo directamente a Blender, pues es bastante grave. Pero bueno, vamos a proseguir. Una vez descargado el archivo, lo acomodamos muy bien en una carpeta dentro de nuestros documentos. Y bueno, podemos observar que el archivo RAR nos generó dos carpetas con dos modelos y con varias texturas para ver, bueno, cuáles podemos utilizar, si queremos una textura única o una textura un poco más compleja. Y nada, simplemente exportamos este modelo de FBX porque hay que, pues sí, exportarlo a Blender prácticamente para poderlo usar, poder editarlo y poder observar que tan bien hecho está el modelo. Una vez con el modelo en Blender podemos observar que sí, efectivamente es un modelo que pues es muy bonito, está bastante pulido, pero al final del día no era lo que queríamos. Queríamos un gato en T-Pose para poder compararlo y animarlo en Unity con el otro gato que ya tenemos allá. Pero bueno, de texto a modelo 3D, pues este está muy bien. Más sin embargo, hay muchas cosas que decir. Primeramente, bueno, cuando lo traemos a Blender, no nos los trae con el texturizado bueno, para ver el personaje, digamos, con color. Así que básicamente hay que crear un material,
irnos al shader editor, en el material, en el shader editor, bueno, crear el nodo de la image texture y ahí pues buscar la imagen dentro de la carpeta, nuestra carpeta donde está el personaje, y seleccionar pues la imagen que vayamos a usar para pues ver este personaje a color, ver este personaje con textura. Ya después de colocarle la textura a nuestro personaje, podemos observar que sí, que es un modelo bastante bonito, bastante colorido. La textura veo que es un mejor texturizado que Luma, por lo menos desde mi punto de vista, porque se ven muy pocos errores en el personaje, se ven muy pocos errores en el texturizado. Hay errores, sí, pero al final del día, pues sí se ve un personaje muy bonito. Los errores yo creo que se pueden solventar bastante rápido, pero hay un detalle muy puntual y yo creo que es lo que más pesa en esta inteligencia artificial y es la cuestión de las mallas, la cuestión de las caras. Y bueno, activando la opción de las estadísticas, podemos observar que sí, que tiene 28.000 caras y la verdad es que esto se puede solventar yéndonos al Edit Mode y utilizando la función Merge by Distance, pero la verdad es que bajándolo ya el modelo no luce bien. Hay modelos que sí, bastante complejos y utilizando esta función de Merge by Distance y pues irla subiéndolo un poquito, baja la cantidad de caras, baja la cantidad de vértices y no pierden tanto la forma. Pero este pequeño gato, este sencillo gato, sí, aquí y aquí está la prueba. En conclusión, creo que esta herramienta de inteligencia artificial llamada Rodin crea unos modelos 3D muy bonitos, pero creo que se beneficia mucho más de modelos más complejos y no al momento de elaborar pues modelos sencillos como este simple gato. Lo podemos observar pues en la malla, al momento de intentar reducir las caras, de reducir los vértices. Así que este fue el ejemplo de texto a modelo 3D. Ahora vamos de imagen a modelo 3D. Y para poder generar un modelo 3D a partir de una imagen, pues necesitamos una imagen de calidad. Y para eso utilizamos otra herramienta de inteligencia artificial conocida por muchos como lo es el Leonardo, que también es gratis, pero con un sistema de créditos parecido al de Rodin, pero Leonardo sí nos da bastantes créditos. Entonces, nada, vamos a Create Image, colocamos nuestro prompt que tenemos guardado y le damos generar para que pues Leonardo nos genere 4 variantes de imagen que podamos utilizar. Una vez generadas las primeras 4 imágenes, podemos observar que pues el gato no está en T-Pose tampoco, Leonardo tampoco sabe diferenciar, digamos, esa frase. Así que vamos a cambiar un poco el prompt a ver si sí nos puede generar Leonardo una imagen de un gato animado estilo Disney con T-Pose. Vamos a cambiarle un poco el prompt a ver si lo puede generar. Y pues al final no, generó igual un gato muy bonito, una imagen de un gato muy bonita, pero no en T-Pose. Así que aquí simplemente voy a seleccionar pues la imagen del gato que más me guste y esa es la imagen que vamos a utilizar en Rodin para ver la diferencia pues de crearlo con texto y crearlo con imagen, el modelo 3D. De regreso a Rodin simplemente tenemos que presionar el botón de más, buscar la imagen con la que queremos hacer un modelo 3D y bueno, ya cuando la imagen se cargue presionamos generar, esperamos un rato y la inteligencia artificial nos genera así un modelo 3D a partir de la imagen que le acabamos de brindar. Ahora bien, voy a explicar estas configuraciones que no les expliqué con el modelo de texto a prompt. Vamos a explicarlo un poquito acá de imagen a modelo 3D y bueno, básicamente Rodin te da la posibilidad de cambiar ciertas configuraciones de manera gratuita. En el apartado de arriba hay uno que dice Game Ready, o sea que eso va a ser un asset que estará en teoría listo para la creación de una animación, un videojuego. Este TA Pose, que la inteligencia artificial básicamente lee la imagen,
verifica qué es, y si es un animal, pues te lo coloca en su posición de animal, y si es una persona, en teoría, te la coloca como un T-pose, etcétera, smooth, entre otras configuraciones, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, tenemos que rehacer el modelo, se tarda un poquito, y él aplica estas configuraciones a ese modelo 3D que acaba de crear. Y una vez pues, aplicadas las configuraciones que tú hayas decidido colocarles, vamos a los siguientes pasos, que simplemente es bueno, confirmar la textura, darle generar textura. La textura se va a generar a partir de la imagen que estamos utilizando, y ya después de que todo esté ok, pues descargamos el modelo 3D como FBX y hacemos el mismo procedimiento de extraer los archivos del RAR en una carpeta y mandar el modelo 3D a Blender. Una vez en Blender podemos observar lo mismo que observamos en el primer modelo, y es que es un modelo muy bonito, es un modelo muy pulido. Ahora viendo la textura, pues simplemente la tenemos que agregar, y de verdad que luego de agregarle la textura y agregarle la imagen con la textura que se descarga junto con el modelo 3D, la textura de un modelo 3D con inteligencia artificial creada a partir de una imagen, de verdad que la diferencia es abismal comparada con esta misma inteligencia artificial que nos creó pues una textura a partir de un texto, ¿no? Y de verdad que se ve muy bonito el gato, más sin embargo pues para animarlo tenemos que colocarle o hacerle nosotros mismos los huesos, ya que pues no podemos colocarle o hacerle rigs con Mixamo, ya que Mixamo tiene animaciones que son humanoides. Entonces la conclusión es que sí, los modelos de Hyperhuman son muy bonitos, pero funciona más que todo, yo creo desde mi punto de vista, para modelos más complejos, no para modelos tan sencillos como este gatito. La inteligencia artificial no capta ciertas frases, específicamente T-pose, y no te genera modelos con T-pose, pero la verdad que la conclusión general es que son modelos muy bonitos, eso sí, con una cantidad de caras muy amplia, son 30.000, 28.000 caras, es demasiado, pero la verdad que el modelo está bien hecho, y el texturizado que queda basando el modelo, creando el modelo a partir de una imagen es un resultado muy pulido. Y aquí, muchachos, un bonus adicional para tirarle, digamos, una pequeña florcita a Rodin y Hyperhuman, y es lo que les comenté, que en verdad yo creo que para modelos complejos, en verdad esta inteligencia artificial está muy bien. Miren este dinosaurio robot que creé, sí, a partir de una imagen, y la verdad que es que se ve muy bien, se ven los detalles bastante interesantes, al igual que el modelo del gato. Me dieron bastantes texturas como para agregarle por lo menos aquí en el material, en el apartado metálico, en el apartado del roughness. Entonces de verdad que bastante interesante. Es un modelo que a simple vista luce, si bien a nivel de estadística pues igual tiene bastantes caras, bastantes vértices. Es un modelo que quedó bastante bien. De todas maneras, pues ahí está la sección de comentarios. Coméntenme qué piensan de esta inteligencia artificial, para qué la podrían utilizar. Dejen su me gusta y suscríbanse al canal, bueno, para próximos videos y próximos tutoriales. Chao.